Imagina por un momento que cada fotografía que has tomado con tu teléfono, cada imagen que reconoce automáticamente tu cámara, cada sistema de conducción autónoma que existe hoy en día, tiene su origen en la visión de una mujer que llegó a Estados Unidos con apenas $20 en el bolsillo. Hoy, en Biografías que Motivan, conoceremos la extraordinaria historia de Fei-Fei Li, la científica china-estadounidense que no solo revolucionó la inteligencia artificial, sino que cambió para siempre la forma en que las máquinas ven y comprenden nuestro mundo. Una historia que nos enseña que los obstáculos más grandes pueden convertirse en los cimientos de los logros más extraordinarios. Fei-Fei Li nació en Beijing el 3 de julio de 1976, en una familia marcada por la adversidad, pero también por una curiosidad insaciable hacia el conocimiento. Un reparador de cámaras que había llegado tarde al hospital el día que nació Fei-Fei porque estaba absorto observando pájaros. Esta tardanza aparentemente insignificante le inspiró el nombre de su hija. Fei significa volar en mandarín, una elección que resultaría profética para alguien que llegaría a volar tan alto en el mundo de la ciencia. Su madre, compensando quizás sus propios sueños académicos truncados, llenó su habitación con literatura mundial: Dickens, las hermanas Bronte, Shakespeare, Dostoyevsky. A los 7 u 8 años, Jane Eyre se convirtió en su primer libro real, una experiencia que moldearía para siempre su mente independiente y su perspectiva global. Creo que era un poco diferente, recuerda Lee sobre su infancia. Estaba muy interesada en leer todo tipo de ciencia ficción y ciencia, hasta muchísima literatura europea. Gran parte de mi infancia estuvo definida por enormes cantidades de lectura. Esta sed de conocimiento la convirtió en una estudiante poco convencional. Los maestros no la ponían como ejemplo a seguir, pero eso solo alimentaba más su independencia intelectual. Era una niña que se atrevía a discrepar con sus profesores cuando le decían que las niñas no eran buenas en matemáticas, una rebeldía temprana que definiría su carácter. En 1992, cuando Fei-Fei tenía apenas 15 años, su familia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. De las bulliciosas calles de Chengdu, Fei-Fei pasó a los suburbios vacíos de Nueva Jersey. China es muy poblada. Crecí en una ciudad, así que había mucha gente, y aterricé en un suburbio de New Jersey, y recuerdo que se sentía muy vacío, reflexiona. Pero había algo mágico, agua caliente saliendo de los grifos, algo que en su hogar en China no existía. Su padre, un hombre de espíritu libre pero con habilidades mecánicas, luchaba por encontrar trabajo. Su madre, que padecía una enfermedad crónica, hacía lo que podía para mantener a flote a la familia. Fei-Fei se enfrentó al desafío de aprender inglés mientras mantenía su excelencia académica. Era una joven que cargaba sobre sus hombros no solo sus propios sueños, sino las esperanzas de toda una familia que había apostado todo por un futuro mejor. Sabella no era solo un maestro, se convirtió en un mentor, un padre adoptivo, un creyente inquebrantable en el potencial de esta joven inmigrante. Cuando descubrió que la escuela no ofrecía cálculo avanzado, creó un curso improvisado y le enseñó durante los almuerzos, pero su generosidad fue mucho más allá de lo académico. Sabella y su esposa Jean incluyeron a Fei-Fei en su familia. La llevaron a Disney World, la invitaron a cenas familiares, y cuando los padres de Fei-Fei necesitaron capital para comprar un negocio de tintorería, los Sabella les prestaron $20,000. Era una suma considerable para una familia de clase media, pero Bob Sabella veía algo especial en esta joven que trabajaba incansablemente y nunca perdía su curiosidad intelectual. Soy optimista sobre la humanidad porque mi propio viaje me ha mostrado la bondad humana, la compasión, la integridad y la generosidad, reflexionaría Lee años después. Bob Sabella representaba todo eso, la prueba viviente de que a veces un acto de fe en otra persona puede cambiar el curso de la historia. Cada fin de semana, mientras sus compañeros de instituto disfrutaban de su tiempo libre, ella regresaba a casa para ayudar a sus padres con el negocio. Era una responsabilidad que aceptó con naturalidad, entendiendo que los sueños individuales a menudo requieren sacrificios colectivos. Aplicar a Princeton fue, en palabras de la propia Fei-Fei, algo así como una broma. ¿Cómo podría una inmigrante de primera generación, cuya familia operaba una tintorería, aspirar a una de las universidades más prestigiosas del mundo? Pero cuando llegó la carta de aceptación, fue nuevamente Bob Sabella quien le ayudó a entender la magnitud de lo que había logrado. Princeton le ofrecía una beca casi completa. Mientras sus compañeros vivían la experiencia típica del campus, ella viajaba cada fin de semana a Nueva Jersey para ayudar en la tintorería familiar. Era una rutina agotadora, pero que la mantenía conectada con las realidades de su familia y con la humildad de sus orígenes. En Princeton, Lee se especializó en física, pero también estudió ciencias de la computación e ingeniería.
Lo que me encantaba de la física era su audacia para hacer las preguntas más profundas y atrevidas sobre nuestro universo, explica. Preguntas como ¿cómo comenzó el tiempo? ¿Cuál es la fuerza unificadora del universo? ¿Y qué significa ver? Esta última pregunta se volvería central en su carrera. Era una inquietud que la llevaría por caminos académicos que entonces parecían imposibles de conectar. La educación liberal de Princeton fue crucial para su desarrollo. A pesar de ser una estudiante de ciencias, Lee se obligó a tomar clases de literatura inglesa, leyendo literatura romántica alemana en lo que describió como la clase más difícil de su carrera universitaria. También estudió literatura china contemporánea con el profesor Perry Link, una experiencia que años después la ayudaría a escribir sus memorias. Al graduarse de Princeton en 1999 con altos honores, Fei Li enfrentó una decisión crucial. Tenía ofertas para trabajar en consultoría o finanzas, trabajos que le habrían proporcionado estabilidad económica inmediata. Pero su madre, con esa sabiduría silenciosa que caracterizaba su sacrificio, le hizo preguntas punzantes que la mantuvieron en el camino académico. Lee recuerda lo cerca que estuvo de abandonar la ciencia por la seguridad financiera, y cómo la determinación resuelta de su madre de sacrificar la comodidad por los sueños de su hija la mantuvo enfocada. Elegí Caltech por mis coasesores Pietro Perona, un profesor de IA, y Krzysztof Koch, un neurocientífico, explica. Tuve la rara oportunidad de trabajar en la intersección de la neurociencia cognitiva y las ciencias de la computación. Eso fue muy tentador para mí. Su trabajo doctoral involucró el desarrollo de algoritmos que reconocen objetos dentro de imágenes, sentando las bases para su investigación posterior en visión por computadora. Era un campo emergente que combinaría su amor por la física con su fascinación por los misterios de la percepción. Pero incluso durante sus años de doctorado, la realidad familiar seguía presente. Lee continuaba ayudando con el negocio de tintorería y enfrentó múltiples crisis familiares mientras desarrollaba su investigación. Su madre atravesó varias enfermedades que la pusieron al borde de la muerte, y Fei tuvo que equilibrar algunas de las investigaciones más importantes de su carrera mientras cuidaba a su familia. Mientras el mundo académico de la visión por computadora se enfocaba en desarrollar algoritmos cada vez más sofisticados, Lee veía un problema fundamental. Los mejores algoritmos del mundo no funcionarían bien si los datos de los que aprendían no reflejaban la realidad. Su solución era radical en su simplicidad: construir un mejor conjunto de datos. Era una idea que muchos consideraron imposible: crear una base de datos masiva de imágenes etiquetadas que permitiera a las computadoras aprender a ver de la misma manera que lo hacen los niños. El proyecto se llamaría ImageNet y se convertiría en uno de los desarrollos más importantes en la historia de la inteligencia artificial. Los escépticos abundaban. Muchos colegas le advirtieron que podría poner en peligro su reputación académica. El problema no era solo técnico sino logístico: cómo etiquetar millones de imágenes de manera eficiente y precisa. Según las estimaciones de la época, tomaría 19 años etiquetar manualmente una base de datos de imágenes con 30.000 categorías. Pero Lee tenía una ventaja que sus críticos no habían considerado. Había aprendido desde muy joven que los proyectos imposibles requieren soluciones creativas. En 2009, ImageNet ya contenía 15 millones de imágenes etiquetadas, algo sin precedentes en la comunidad científica, tanto en calidad como en cantidad. Pero quizás la decisión más revolucionaria de Lee fue hacer que esta enorme base de datos fuera de acceso libre. Fei Li hizo que la enorme base de datos de imágenes ImageNet estuviera disponible gratuitamente. Este movimiento fue de significado histórico, significando que todos los equipos del mundo dedicados al reconocimiento de visión por computadora podían obtener datos y preguntas de prueba de esta base de datos para entrenar y probar la precisión de sus propios algoritmos. El momento que cambiaría la historia llegó en 2012. En la competencia ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, ILSBRC, que Lee había establecido como una forma de impulsar la investigación en visión por computadora, un equipo de investigadores presentó algo revolucionario. Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton entraron en la competencia con un modelo de aprendizaje profundo llamado AlexNet. Usando redes neuronales convolucionales entrenadas en ImageNet, AlexNet logró una tasa de error del 15,3% en la clasificación de objetos, una mejora dramática sobre los modelos anteriores. Este avance desencadenó la revolución del aprendizaje profundo que define nuestro mundo actual. Para 2015, los modelos de IA superaron la precisión humana en el reconocimiento de objetos. Lee había logrado algo extraordinario:
había proporcionado los cimientos sobre los cuales se construiría la inteligencia artificial moderna. El cambio de paradigma del pensamiento de ImageNet es que mientras muchas personas prestan atención a los modelos, prestemos atención a los datos, explica Lee. Los exalumnos del desafío ImageNet se pueden encontrar en cada rincón del mundo tecnológico. Los primeros ganadores en 2010 ocuparon puestos ejecutivos en Baidu, Google y Huawei. Matthew Saylor construyó Clarify basándose en su victoria en ImageNet de 2013 y ahora cuenta con el respaldo de $40 millones en financiamiento de capital de riesgo. Había demostrado que los datos más grandes llevan a mejores decisiones, elevando la precisión en la clasificación de objetos del 71,8% al 97,3%, superando las habilidades humanas. Pero Lee entendía que con gran poder viene gran responsabilidad. Había visto de primera mano cómo su trabajo podía transformar industrias enteras, desde los automóviles autónomos hasta los generadores de imágenes. También era consciente de los riesgos. Sistemas de reconocimiento facial con altas tasas de error en individuos de piel oscura, algoritmos de préstamos que penalizan a solicitantes de códigos postales desfavorecidos, modelos de salud entrenados desproporcionalmente en datos de pacientes blancos y masculinos. Como investigadora de IA de primera generación, es simultáneamente un privilegio y una responsabilidad ayudar a guiar la tecnología y aplicación de IA para beneficiar las vidas de todos los humanos, no solo de unos pocos privilegiados, explica Lee. El programa combina entrenamiento técnico basado en proyectos con exposición a marcos éticos, mentoría de investigadoras femeninas y experiencias de construcción de comunidad que enfatizan la confianza tanto como la competencia. Los resultados han sido profundos. Igualmente importante, reportan un aumento significativo en su sentido de pertenencia en los campos STEM. La visión fundacional de HAI era un contrapeso deliberado al determinismo tecnológico que dominaba la investigación en IA. Lee propuso un modelo de investigación donde el impacto humano no fuera una preocupación secundaria, sino el punto de partida. Desde su creación, HAI reunió a eticistas para analizar las implicaciones morales de la automatización, académicos legales para anticipar vacíos regulatorios y riesgos de libertades civiles, sociólogos e historiadores para contextualizar los sesgos sistémicos, educadores para considerar cómo la IA afecta la pedagogía y el acceso, expertos en políticas para tender puentes entre teoría y gobernanza, e ingenieros y científicos computacionales. El instituto se convirtió no solo en un centro de investigación, sino en una institución cívica, un faro para cómo construir IA que refleje, respete y eleve a la humanidad. En el corazón de todo está la perspectiva fundacional de Lee. La IA no debe reflejar la sociedad como es, sino ayudarnos a construir la sociedad a la que aspiramos llegar. En 2024, Lee dio otro salto audaz al cofundar World Labs, una startup que recaudó $230 millones para desarrollar lo que ella llama inteligencia espacial. La empresa, valorada en más de $1.000 millones, tiene como objetivo enseñar a las computadoras a pensar espacialmente, a entender cómo funciona el mundo físico tridimensional. Esta comprensión es crucial para mejorar las capacidades de razonamiento de los sistemas de IA, lo que ayudaría a prevenir la generación de salidas irreales. World Labs está desarrollando lo que los fundadores llaman modelos de mundo grandes, LWMS, utilizando una mezcla de datos sintéticos y del mundo real para entrenar estos modelos. Una vez más, Lee está pionera en un campo que otros consideran imposible. Como con ImageNet, está viendo posibilidades que otros aún no pueden imaginar, aplicando las lecciones aprendidas de una vida de convertir visiones audaces en realidades transformadoras. Cada desafío que enfrentó Lai, desde la barrera del idioma hasta las presiones económicas familiares, se convirtió en una fuente de fortaleza y determinación. Su experiencia como inmigrante no fue solo algo que superó, fue algo que la moldeó en una científica más empática y visionaria. Segunda lección, la importancia de los mentores y la comunidad. Reconoce constantemente cómo otros invirtieron en su futuro cuando ella no podía hacerlo por sí misma. Esta experiencia la convirtió en una mentora dedicada para las próximas generaciones. Tercera lección, la curiosidad audaz cambia el mundo. Cuando Lee se preguntó qué significa ver, no era solo una pregunta académica abstracta. Cuarta lección, la diversidad no es opcional en la innovación. Lee entiende visceralmente que los equipos homogéneos llevan a modelos homogéneos, sistemas que fallan en servir a toda la población o, peor aún, dañan activamente a aquellos excluidos de los ciclos de diseño y prueba. Su trabajo con AI4ALL no es solo sobre justicia social, es sobre construir mejores tecnologías.
Li podría haberse contentado con sus logros académicos, pero reconoce que los científicos tienen la obligación de considerar las implicaciones sociales de su trabajo. Su enfoque en la IA, centrada en el ser humano, refleja una comprensión profunda de que la tecnología debe servir a la humanidad, no al revés. Hoy, Fei-Fei Li es reconocida como la madrina de la IA, un título que refleja no solo sus contribuciones técnicas, sino su papel como guía moral en el desarrollo de tecnologías que definirán nuestro futuro. Su trabajo ha tocado prácticamente todos los aspectos de la IA moderna, desde los automóviles autónomos hasta los sistemas de diagnóstico médico. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, Li nos recuerda constantemente que debemos preguntarnos no solo ¿podemos hacer esto?, sino ¿deberíamos hacerlo? ¿A quién sirve? ¿Quién podría ser dañado? Su experiencia como inmigrante la hizo más consciente de los márgenes de la sociedad. Su lucha económica familiar la sensibilizó a las desigualdades de oportunidad. Su travesía como mujer en un campo dominado por hombres la motivó a abrir puertas para otros. Mientras terminamos este recorrido por la vida extraordinaria de Fei-Fei Li, es importante recordar que su historia aún se está escribiendo. Con World Labs está explorando nuevas fronteras de la inteligencia espacial que podrían transformar cómo las máquinas entienden e interactúan con nuestro mundo tridimensional. Pero más allá de sus innovaciones técnicas, Li nos deja con una visión profundamente humana del futuro de la tecnología. La IA es una tecnología bastante prevalente y omnipresente que debería tener el potencial de mejorar la atención médica, el transporte, la sostenibilidad, la educación y la manufactura. Su historia nos recuerda que veint everi great technological breakthrough is a human story of struggle, perseverance and vision. Nos enseña que los sueños más audaces a menudo comienzan en las circunstancias más humildes, y que la diferencia entre una buena idea y una idea transformadora a menudo radica en la valentía de perseguirla cuando otros dicen que es imposible. Li ha vivido la quintesencia del sueño americano, pero lo ha hecho de una manera que honra tanto sus raíces como su nueva patria. Ha usado su éxito no para alejarse de las luchas que la formaron, sino para crear oportunidades para otros que enfrentan desafíos similares. En un mundo donde la inteligencia artificial promete revolucionar prácticamente todos los aspectos de la vida humana, necesitamos más líderes como Fei-Fei Li. Líderes que combinen la brillantez técnica con la sabiduría humana, que entiendan que el verdadero progreso no se mide solo por la velocidad de procesamiento o la precisión de los algoritmos, sino por cómo esas tecnologías elevan y empoderan a todas las personas. La historia de Fei-Fei Li nos inspira a preguntarnos, ¿cuáles son nuestras preguntas daces? ¿Cómo podemos usar nuestros talentos y oportunidades no solo para nuestro propio éxito, sino para crear un mundo más justo y equitativo para todos? El futuro de la inteligencia artificial será tan brillante y tan humano como seamos capaces de hacerlo. Y gracias a pioneros como Fei-Fei Li, tenemos tanto la inspiración como la guía para asegurarnos de que ese futuro sirva verdaderamente a toda la humanidad.